A ver, hicimos alumnos por el chat. ¿Con qué tema está relacionado a ello? Desarrollo sostenible, ¿verdad? Y el concepto de desarrollo sostenible se da oficialmente en la Cumbre Mundial de la Tierra, que se llevó a cabo en la ciudad de Río de Janeiro en 1992. ¿En qué país? Río de Janeiro. A ver, estimados futuros cachimbos, ¿en qué país? Ustedes han vacacionado por diferentes lugares del Perú, América y el mundo. Ya, muy bien, ¿cómo dice profesor? ¿Cómo no voy a saber? Brasil, 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 ponen ahí. Correcto. Transformar nuestro mundo. ¿Qué es lo que antecedió? ¿Qué acuerdo, qué protocolo antecedió a la agenda o al programa 2030? Lo que antecedió a la agenda o al programa 2030. A ver, si vamos alumnos por el chat. A ver qué dice Yanela, qué dice Cárdenas, Condizo, Ramírez. Lo que antecedió. Lo que antecedió. ¿Cuál? Escriban, escriban, estimados alumnos. Escriban, por favor, escriban, escriban. El programa o la Agenda 21, ¿sí o no? ¿Y de qué trató el programa o la Agenda 21? Del aprovechamiento racional de los recursos. ¿Y por qué lo llamaron Agenda 21, Programa 21? Escriban. Eh, ya. Cruz. Todos tienen su práctica, ¿no es cierto? Le han hecho llegar la práctica, ¿no? ¿O no? Sí, 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 no, 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 dice. Está en el grupal de WhatsApp, jóvenes. Ya. A ver, chicos, futuros cachimbos, escriban, escriban. Cuando nosotros nos referimos al programa o la Agenda 21, tiene que ver con lo que es desarrollo sostenible. Muy bien, Cusihuamán dice para que se consiga en el siglo XXI. Claro. Acuérdate que el programa o la Agenda 21 se inició, ¿por qué lo llamaron así? El 1 de enero del año 2000, aperturando el siglo XXI, y culminó el 31 de diciembre del año 2015. Pero antes de que concluya, se aperturó todo lo que vendría a ser referente a la Agenda 2030, ¿no es cierto? ¿Y cuántos objetivos tiene esa Agenda 2030? Muy bien, Paucar me dice, profesor, son 17 objetivos, ¿no? Sí, muy bien, 17 objetivos. Pero ¿cuál es el objetivo más importante para el Perú y para todos los países que están en vías de desarrollo? ¿Cuál es el objetivo de mayor importancia, de mayor trascendencia? Claro, porque no todos los países, muy bien. Profesor, es el uno, pues, eliminar la pobreza, erradicar la pobreza. Escribe Paucar. Muy bien, felicitaciones, Paucar, felicitaciones. Correcto, felicitaciones. Ya. Entonces, los objetivos abarcan aspectos sociales, económicos y ambientales, ¿verdadero o falso?
Estamos dentro del contexto de desarrollo sostenible. ¿Ya? Desarrollo sostenible. Y transformar nuestro mundo fue el antecedente para esos 17 objetivos y 169 metas. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen? Pusihuamán dice, profesor, eso es verdadero. Azabache dice, verdadero. Encarnación, verdadero. Guerra dice, profesor, eso es verdadero, porque tiene que ver siempre los pilares, ¿no? Los pilares eh, que sostienen dicho concepto, ese vínculo y ese desarrollo es vivir en armonía con el ambiente, sí a un desarrollo económico. Verdadero. Muy bien, muy bien. Siguiente, dice, Perú y Colombia tienen acuerdos binacionales para proteger áreas naturales. ¿Verdadero o falso? Sí, es verdadero. Los estados adoptaron compromisos, pero no están obligados a cumplirlos. Los estados adoptaron compromisos, pero no están obligados a cumplirlos. A ver, pueden de repente apoyarse en los conceptos que ustedes han aprendido en la asignatura de cívica. Si asumen un compromiso dentro de lo que vendría a ser la Organización de Naciones Unidas, adoptan compromisos, pero no están obligados a cumplirlos. Por ahí Chuquillán dice, falso, pues profesor, falso, con eso, falso, dice Azabache, falso, profesor. Muy bien. 4 dice, uno de los objetivos de la Agenda 2030 es paz, justicia e instituciones sólidas. ¿Sí o no? Uno de los objetivos, porque son, ¿cuántos son los objetivos? 17, ¿no es cierto? 17 objetivos, 169 metas. ¿Verdadero o falso? Ya, escriban por favor todos sus comentarios. ¿Sí o no? Paz, justicia e instituciones sólidas. Sí, profesor, es verdadero. Y es el objetivo 16, dice. Muy bien, felicitaciones. Claro, porque los primeros tres objetivos, ¿cuáles son? Fin de la pobreza o erradicar la pobreza, hambre cero, salud y bienestar. Y el último objetivo, ¿cuál es? Tiene que ver con la unión, con el vínculo, la solidaridad de todos. Porque sin vínculo, sin unión, no se puede lograr grandes cosas. Paucar, muy bien, profesor, son alianzas para lograr los objetivos anteriores. Muy bien, felicitaciones, Paucar, correcto. Entonces, la respuesta a la primera pregunta, ¿qué letra es? A ver, Cusihuamán dice la C, pues, profesor. Paucar dice la C de cachimbos que vamos a hacer nosotros. La C. Talía dice, profesor, la letra C. Muy bien, estimados alumnos. Correcto, correcto. Ya. Siguiente dice, determine la relación correcta sobre los elementos del Estado peruano y sus características. Los elementos del Estado peruano. Cuando nosotros hablamos del Estado, ¿qué es? Es la población jurídicamente organizada, con un territorio fijo de residencia, ¿verdad? A ver, estimados alumnos, traten de acordarse con respecto a lo que es el tema de Perú, organización política, nación, gobierno, soberanía, territorio. Nación, ¿con qué vamos a relacionar? Gobierno, ¿con qué? Soberanía, ¿con qué lo relacionamos? Y territorio, ¿con qué? Cuando nosotros hablamos del territorio, no solo es la parte física, la parte continental, tiene que ver también la parte, ¿qué? Marítima y el espacio aéreo.
¿Y el espacio aéreo hasta dónde consideramos? Hasta el límite de la troposfera, llamado la tropopausa, conocido también como el techo del tiempo, ¿verdad? ¿Y ese espacio aéreo es solo lo que está sobre la parte continental o también es el espacio aéreo sobre las 200 millas? Claro, lo que está también sobre las 200 millas, sobre las 200 millas. Y los recursos que tenemos bajo el mar peruano o bajo el mar de Grao, denominado así en 1984, por el aquel entonces presidente, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. ¿Los recursos es solo marino o también lo que está bajo el mar? ¿Qué dicen? Pires me dice, profesor, también lo que está bajo el mar, pues eso se debe considerar, porque pienso que hay varios recursos como oro, plata, cobre, zinc. Muy bien. ¿Y habrá petróleo o no? ¿Qué dicen? ¿Habrá o no habrá petróleo? Muy bien, claro. ¿En dónde? En la zona del Zócalo o plataforma continental. Zócalo o plataforma continental. Así es. Y no te olvides que la organización política, las circunscripciones territoriales, está reglamentada por la ley 27795. ¿Se acuerdan, no es cierto? Claro, ustedes tienen buena memoria. 27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial, donde tenemos a la fecha registrados 1874 distritos, 196 provincias, 24 departamentos. Y ustedes saben que en base a los departamentos se ha establecido las regiones. ¿Y por qué difiere con una región? Porque al ser región tiene su representante político y la máxima autoridad política es el gobernador, cuyo mandato es 4 años. Muy bien. Correcto, correcto, correcto. Ya, a ver, estimados alumnos, ¿con qué relacionamos nación, gobierno, soberanía y territorio? Listo, a ver. Y relacionando, ¿cuál es lo correcto? ¿Qué letra? Muy bien. ¿Qué dicen? ¿Todos están de acuerdo? Pau Carramice, profesor, es la D. González, la D. Talía, la D. Gómez, la D. Cusihuamán, la letra D. ¿Es correcto o no? Los demás alumnos, ¿qué dicen? ¿Está bien o no? ¿O se equivocaron sus demás amigos? ¿Mm? Muy bien, correcto. Pero dice, sí, profesor, es la letra D. Siguiente pregunta. 3. Pregunta 3. Dice, Julieta menciona Atiquipa es un paraíso escondido, mientras enumera los recursos y espacios que tiene como las lomas, presencia de guarangos, zorros, con grandes cantidades de niebla y playa solitaria y un mar turquesa. Del párrafo anterior podemos inferir que es un examen tipo de admisión, ¿ya? La pregunta 3, ¿ya? La pregunta 3, vuelvo a repetir la pregunta, dice, Julieta menciona Atiquipa, es un paraíso escondido, mientras enumera todos los recursos y espacios que tiene como las lomas, presencia de guarangos, zorros, con grandes cantidades de niebla y playa solitaria. Y un mar turquesa. Del párrafo anterior podemos inferir que Atiquipa, la 3, pregunta 3. A ver, estimados alumnos, Atiquipa, ¿qué cosa es? ¿Es un valle? ¿Es una loma? ¿Es un tablazo?
¿Qué es Atiquipa? Ya, se ubica en el departamento de Arequipa. ¿Qué es? A ver, más que la respuesta, quiero que me digan qué es. ¿Es un relieve o es el nombre de un ecosistema? ¿Es un relieve o es el nombre de un ecosistema? Ya, tengan mucho cuidado. Es una loma. Es una loma. ¿La loma es un relieve o es un ecosistema? Hay que diferenciar. Ya, escriban, estimados alumnos, escriban. Si se equivocan, no importa, escriban, comenten, comenten. Para eso se hace el repaso. Para eso se hace el repaso. Porque a veces tú dices, no, hoy ya domino todo, sé todo, en fin. Pero a veces hay algunos ítems que no lo tienes claro. Ya, tengan mucho cuidado. Una loma no es un relieve. Una loma no es un relieve. Es un ecosistema que se desarrolla sobre un relieve llamado estribación, lo llaman también colina o simplemente cerro. Y ese ecosistema es de tipo principalmente estacional. ¿Cuándo se manifiesta esto? Cuando hay gran cantidad de neblina, garúa, lloviznas en la costa central y sur, en los meses de junio, julio, ahora, agosto, septiembre, octubre, y ya disminuye noviembre, diciembre, enero, febrero, como ya no hay neblina, hay mayor temperatura, todo ello como que se pierde ya la magnitud del ecosistema. Ya es un ecosistema que se desarrolla sobre un relieve llamado estribación o colina y que simplemente nosotros a esa estribación o colina lo llamamos cerro. ¿Está bien? Ya. Entonces, ¿cuál sería lo correcto? A ver, puede ser de la zona andina, la A, no, ¿verdad? Eh, área cultural, no es cultural, es natural, ¿verdad? Cultural, ¿qué vendría a ser? Por ejemplo, una parte del camino pre-inca y del Capacñán, que se observa en la reserva paisajística Norcochas Yauyos. ¿Se acuerdan que es una reserva, no es cierto? Ya, eso podría ser cultural. Pero en este caso, la ecorregión que alberga esos recursos en el desierto del Pacífico, claro, es la ecorregión desierto del Pacífico. ¿Y cuántas ecorregiones estableció el ecólogo Antonio Brac Eg? ¿Cuántas ecorregiones? A ver, participen alumnos, escriban, escriban, por favor, escriban. Muy bien, felicitaciones, ya ves, ustedes mismos se van dando cuenta que tienen un enorme talento, un enorme potencial. 11, 11, 11, 11, claro. Antonio Braque estableció 12 ecorregiones en el mar, 13 ecorregiones en lo que llamamos Chalao Costa, 3 ecorregiones en la zona andina y 3 ecorregiones en lo que es la selva, ¿verdad? O la Amazonía, como lo que ustedes han aprendido en el jardín, en primaria. Ya. Lo otro dice la D, la descripción del ecosistema mencionado forma parte del bosque seco ecuatorial. A ver, dígame, ¿el bosque seco ecuatorial comprende qué zonas? Porque Atiquipa está en el departamento de Arequipa, sería costa sur. El bosque seco ecuatorial comprende qué departamentos? La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes. ¿Y cuál es la fauna típica del bosque seco ecuatorial? Claro que eso no es la respuesta, pero ahora estamos acordándonos sobre las características principales del bosque seco ecuatorial. ¿Cuál es? A ver, sigan escribiendo. A ver, ¿qué dice Talía? ¿Qué dice Figueroa? ¿Qué dice Paucar? ¿Cuál es la fauna típica del bosque seco ecuatorial? Hay varios, ¿no? Pero el más importante, ¿cuál es? Oso de anteojos, ya muy bien. Está entre ellos muy bien Lozada. El zorro de Sechura, pues, profesor. Yo me tomé un selfie cuando visité la zona de Costa Norte, me dice Paucar. Me tomé un selfie y jugué un rato a la chapada con el zorro de Sechura. Muy bien. ¿Y qué más? La pava.
La pava aliblanca. Muy bien, correcto. ¿Y la flora típica? La flora típica del bosque seco ecuatorial, que crece en medio del arenal, en medio del desierto, claro, bosque porque hay árboles, seco por la arena que se encuentra predominantemente en esa zona, y ecuatorial porque está cerca al ecuador terrestre. Los algarrobos, profesor, los algarrobos, cuyo fruto es la algarroba, y de ahí se tiene un gran reconstituyente, que es la algarrobina, me dice Paucar y también Pérez. También tenemos, profesor, los zapotes, correcto. Muy bien, estimados alumnos, vamos por buen camino, se están acordando los temas principales y estamos disipando muchas dudas. La respuesta es la letra C, casa. ¿Están todos de acuerdo o alguien tiene alguna duda? La respuesta a la pregunta 3 es la letra C. ¿Están de acuerdo o tienen alguna duda? Escriban sí, sí, sí o no, no, no. ¿Están de acuerdo? ¿Esa es la respuesta? Sí, a ver, Figueroa dice sí, Guerra dice sí, muy bien. Lozada dice sí, profesor, yo le doy la respuesta a mis amigos. Muy bien, Quispe también dice sí, correcto, estimados alumnos. Pasamos entonces a la pregunta 4. ¿Hasta ahí alguna duda? Pregunta 4 dice, sobre las ecorregiones del Perú, determina el valor de verdad o falsedad de los enunciados relativos al mar frío de la corriente peruana. Ya, ese mar frío de la corriente peruana está influenciada por el fenómeno de afloramiento. ¿Y qué es el afloramiento? ¿Se acuerdan? Claro, es el ascenso de agua con baja temperatura. Muy bien, Pérez, claro. Que puede ser 10 grados, 11 grados, ¿verdad? Hacia la superficie marina. Y es el ascenso que arrastra también sedimentos orgánicos. Y esos sedimentos orgánicos, al quedarse en la superficie, es algo así como un abono fertilizante de este microorganismo marino llamado fitoplancton, que es el primer eslabón de la riqueza marina. En una pregunta de examen de admisión, San Marcos decía, el primer eslabón de la riqueza del mar de Grau es el fitoplancton, el zooplancton, la baja temperatura, la amplitud del zócalo. ¿Cuál es? El primer eslabón de la riqueza marina es el fitoplancton. Entonces, la baja temperatura en la superficie y esos sedimentos, ese abono, permite que se desarrolle gran cantidad de fitoplancton. Si hay gran cantidad de fitoplancton, habrá gran cantidad de zooplancton, gran cantidad de peces pequeños y así la cadena trófica. ¿Se acuerdan? Muy bien, ya. Y ese mar frío lo consideramos desde donde el límite por el norte sería desde los 5 grados de latitud sur. Más o menos hablamos de la península de Illescas, hasta, bueno, se prolonga hasta Tacna, en nuestra jurisdicción. Pero ustedes saben que esas ecorregiones son de carácter internacional. Están llegando hasta casi la parte central del mar de Chile. ¿Ya? Muy bien, te acordaste, ¿no es cierto? Tenemos anchoveta, sardina, entre otros. ¿Cuáles son los que corresponden? Dice, se extiende desde la costa norte peruana hasta Baja California. ¿Dónde está Baja California? ¿Dónde se ubica California? Profesor, yo he vacacionado por toda América y California está en América del Norte, México, Estados Unidos. Ya. Dice, abunda el fitoplancton y una gran variedad de algas. Se extiende hasta el territorio chileno. Son parte de su fauna los delfines, lobos marinos y pelícanos. Ya, a ver, analizamos Romanos 1. ¿Se extiende desde la costa norte peruana hasta la Baja California? No. ¿Eso corresponde a qué? Al mar tropical, ¿no es cierto? Ya no corresponde, porque en el mar tropical tenemos también la desembocadura del río Tumbes, los mangles o los manglares. ¿Abunda el fitoplancton y una gran variedad de algas? Sí, por el fenómeno de afloramiento, por la baja temperatura. ¿Se extiende hasta el territorio chileno? Por supuesto, sí, verdadero. Son parte de su fauna delfines. Se tiene delfín en los ríos de la Amazonía. ¿Y habrá delfín también en el mar? Sí, hay variedad, principalmente
desde Lima Sur y parte de lo que es Ica. Cada cierto tiempo, en ciertas épocas, marzo, abril, se da el avistamiento en gran cantidad de estos delfines. ¿Ya? Y pelícanos, claro. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? A ver, Figueroa me dice la letra D, profesor. Lozada me dice, profesor, ya lo analicé, la letra D. Cusihuamán, profesor, ya me acordé todo lo que son las ecorregiones que estableció Antonio Brac. Pues una ecorregión es una zona que tiene características similares de clima, de flora, de fauna, de suelo y de agua. Dice, muy bien, Villacorta, felicitaciones. Ya, correcto, muy bien. ¿Alguna duda? ¿Todos están de acuerdo que la respuesta es la letra D o tienen alguna duda? Pau dice, sí, profesor, yo estoy de acuerdo, es la letra D, hace rato, profesor. Guerra dice, sí, profesor, si hubiera sido una pregunta examen de admisión, yo lo respondí en menos de 20 segundos. Correcto. Muy bien, como no hay dudas, entonces pasamos a la pregunta 5. ¿Ya? Dice Juan, le explica a Pedro que la ecorregión Puna y los Altos Andes abarca las cuencas altas de los ríos Quirós, Huancabamba y Chinchipe, por encima de los 3.500 metros de altitud. ¿Es verdadera la información brindada por Juan? ¿Qué dice? Traten de acordarse todo lo que está relacionado con la Puna y los Altos Andes. Pues la Puna y los Altos Andes comprendería, si ustedes se acuerdan de las 8 regiones naturales, las zonas donde encontramos qué cosa, las mesetas, los camélidos, los nevados, ¿sí o no? Y ahí se tienen climas extremos para nuestro desarrollo, como el frígido, el gélido, entre otros. Ya. 5, analicen, analicen, por favor. Alternativa A dice no, porque la ecorregión de la Puna está ubicado a menos de 3.500 metros. B, no, ya que el ecosistema forma parte de la región Piura y Cusco. Sí, sí, porque este espacio es parte de la Amazonía Oriental de nuestro país. No, porque la descripción corresponde a la ecorregión del páramo. Dice, no, le dice, te has equivocado, porque la descripción que acabas de dar, cuenca alta del río Quirós, Huancabambi, Chinchipi, por encima de los 3.500, eso corresponde a la ecorregión del páramo. Como ustedes saben, el páramo es una ecorregión que tiene características de zona andina y de selva, y lo encontramos únicamente en el Perú, entre los departamentos de Piura y Cajamarca, y que se extiende por el norte llegando hasta el país de Venezuela. La ecorregión del páramo. ¿Qué tipo de fauna representativa tiene? A ver, acuérdense y escriban, por favor, ¿cuál es? La fauna típica. Muy bien, Pérez me dice el pudú, profesor. Yo estuve un tiempo por esa zona de Cajamarca y Piura, la sierra, pero el pudú. Muy bien, ¿qué más? El tapir, ¿sí? El tapir. Muy bien, estimados alumnos, el tapir. Listo. Entonces la respuesta es no, porque la descripción corresponde a la región del páramo. Respuesta a la letra D. ¿Sí? Sí, profesor, yo le había mencionado hace rato, me dice un alumno. Correcto, correcto. 6, dice, un guía turístico comienza a explicar a los visitantes que Puerto Maldonado es la capital de la región de Madre de Dios, en el sureste del Perú. También es conocida
como la vía de acceso al sur de la Amazonía y además se encuentra cerca a la Reserva Nacional Tambopata. Ante lo expuesto por el guía, ¿cuál es la región natural en la que se encuentran los turistas? ¿Cuál es? Ya analicen. Así preguntas vas a encontrar en el examen de admisión. Si le está aplicando Puerto Maldonado, hablamos de la Amazonía Baja, ¿no es cierto? Además, la Reserva Nacional de Tambopata. Una reserva, ¿se acuerdan de áreas naturales protegidas? Una reserva es una zona tangible o intangible. A ver, ¿qué dice el alumno Vargas? Yo sé que sabes, a ver, demuestra, estimado alumno, demuestra a todos tus amigos que tú también has estudiado. ¿La Reserva Nacional es una zona tangible o es una zona intangible? A ver, Paucar dice, profesor, tangible. Claro, ¿por qué tangible? Porque se puede aprovechar los recursos, pero eso sí, cuando el recurso se tiene en exceso, en exceso. ¿Cuáles son las áreas naturales de tipo intangible? A ver, escriban por favor, ¿cuáles son las áreas naturales de tipo intangible o de uso indirecto? Intangible o de uso indirecto. Profesor, son los parques nacionales, dice Paucar. ¿Ya? ¿Qué más? Los santuarios. Muy bien, Gómez dice profesor, santuarios nacionales y también los santuarios históricos. Correcto. Los parques son zonas intangibles, siendo el parque más extenso el Alto Purús. El Alto Purús. Correcto. Correcto, estimados alumnos, está muy bien. Ya, todo lo que ha descrito el guía turístico se encuentra en la zona de la Omagua o selva baja o el llano amazónico. Respuesta a la letra C. Felicitaciones porque todos han acertado. 7 dice, determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados relacionados a las reservas de biosfera. La reserva de biosfera es una denominación que da la UNESCO, que tiene que ver con la educación, ciencia y cultura. Y como ustedes saben, la UNESCO está relacionado con la Organización de Naciones Unidas. ¿Sí o no? La clasificación en el Perú es de áreas naturales, tangibles e intangibles. Pero la UNESCO tiene otro tipo de clasificación. ¿Qué es una reserva de biosfera para la UNESCO? Son áreas geográficas representativas solo de ecosistemas terrestres. Paucar dice, no, profesor, no, dice. Albergan comunidades humanas que realizan actividades sustentables o sostenibles. En una reserva de biosfera hay comunidades indígenas o no hay población. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Claro que sí, profesor. Claro que sí, como los mágicos que se tienen en el departamento de Madre de Dios, profesor. Sí, eso es cierto, dice. Muy bien. Además, dícenos actividades sustentables, el aprovechamiento racional. Todo está correcto en el Romanos 2. 3 dice, son reconocidas en el mundo por su demostración de desarrollo sostenible. Por supuesto, pues profesor, tenemos, por ejemplo, a nuestros hermanos que viven en la selva, dice, de Junín y de Pasco. ¿Y cómo se llama esa comunidad que está entre Junín y Pasco? Profesor, yo los he visitado, son los ayánicas o ayaninkas, nuestros hermanos que se ubican en esa zona. Y cuando extraen los recursos de los ríos, lo hacen de forma racional. Extraen el pez idóneo para el consumo. Muy bien.
Correcto, así es. Y como ustedes saben también, esa zona donde se ubican nuestros hermanos Ashianicas o Ashianinkas está catalogado como reserva de biosfera. En el Perú, ¿cuántas reservas de biosfera han establecido? Cinco. Cinco. Ahí están los Ashianicas, Yaneshas, Oxapampa. El de Huascarán, lo de Cerros de Motape, lo del Manu. ¿Y cuál ha sido la última reserva de biosfera que se ha establecido? Está en el departamento de Amazonas. A ver, la última reserva de biosfera que se estableció está en el departamento de Amazonas. El Gran. Son estructuras que tienen la forma de torres, con un diseño geométrico. Muy bien, profesor, yo me acuerdo, dice, el Gran Pajatén. Correcto, el Gran Pajatén. Muy bien, estimados alumnos, tienen buena memoria, claro. Ya. Entonces, dos sí corresponde, es verdadero. Cuatro, dice, el Gran Pajatén es reconocido por ser una zona exclusivamente intangible. ¿Qué dicen? Por lo tanto, la pregunta 7, ¿cuál es? ¿Es exclusivamente intangible o se puede aprovechar? Claro, lo pueden aprovechar, pero ¿quiénes? Los que viven en esa zona, los que siempre han vivido. Por lo tanto, la respuesta que letra es la D, pues profesor, la D, dice. Muy bien, estimados alumnos, correcto. Así es como deben ustedes analizar. D, dedo. Siguiente pregunta, 8. Dice, a bordo del buque oceanográfico Carrasco, científicos del IMARPE. ¿Qué es IMARPE? Instituto del Mar del Perú. Investigan la relación que tiene el krill, un crustáceo clave del mar, con los organismos del ecosistema del estrecho de Braunfeld, cerca de la península antártica. Del texto se deduce que, ¿qué podríamos deducir? Que el buque permaneció en la Antártida los meses de julio, agosto y septiembre. A ver, vamos por partes. ¿Qué son los países signatarios del Tratado Antártico? Aquellos que iniciaron la reunión. ¿Perú estuvo en los grupos signatarios? No. ¿Perú cuándo se adhiere? ¿En qué año? 1981. Y obtiene la denominación de miembro adherente. En 1989, al establecer la base científica en la isla del Rey Jorge, la base denominado Machu Picchu, base científica, entonces el Perú se dedica a esas actividades y por lo tanto, a partir de ese año ya no es adherente, sino cambia su estatus. ¿Y qué denominación tiene hasta ahora? Consultivo. ¿Me entiendes? Miembro consultivo. Antes se iba con el buque de investigación científico Humboldt, ahora ya no, con el buque de investigación Carrasco. ¿Cuándo normalmente se va? Profesor, se debe ir cuando es de día, porque sabemos que en la Antártida hay 6 meses de claridad y 6 meses de oscuridad. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, ¿cuándo se debe partir? ¿En verano o en invierno? ¿Cuándo se debe hacer la travesía hacia esa zona? La oscuridad allá se inicia el 21 de marzo y se prolonga hasta el 22 de septiembre. Profesor, a la fecha de hoy, 26 de julio, ¿quiere decir que está oscuro? Así es. Y la claridad se da el 23 de septiembre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre.
la temperatura ligeramente aumenta, los inmensos bloques de hielo se derriten y permite que las embarcaciones se puedan acercar a algunas islas, hasta la península de la Antártida. ¿Sí? Y Perú tiene base científica permanente. ¿Se quedan ahí los científicos todo el año o solamente unas cuantas semanas? Unas cuantas semanas. Y hay otros que tienen su base científica de forma permanente, se quedan durante todo el año y lo relevan en el siguiente, sí, como lo de Vostok o Vostok de los rusos, McMurdo de los norteamericanos, entre otros. ¿Ya? Bien, ya te acordaste, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la respuesta, estimados alumnos? 8. ¿Ya? Escriban, escriban. ¿Cuál es la respuesta? Y hay varias respuestas. A ver. El buque permaneció en la Antártida los meses de julio, agosto y septiembre. Imposible, porque normalmente se quedan en enero, fines de enero, febrero. ¿El Instituto Antártico Peruano autorizó dicha actividad? Sí. ¿La investigación tiene carácter confidencial exclusivo para el Estado peruano? No, no existe eso. Todo lo que se investiga se debe compartir, ¿ya? Entre los países que integran, ¿qué cosa? El Tratado Antártico, que rige desde el año de 1961. Eh, la Comisión Nacional de Asuntos Antárticos promovió dicha investigación. Es el Instituto Antártico Peruano. B. 9. En el departamento de San Martín se ubica el área natural protegida Alto Mayo, categorizada con el objetivo de conservar los centros poblados, las tierras agrícolas de las zonas aledañas, afectadas por la erosión hídrica del agua, producida por la remoción de la cobertura vegetal. El texto hace referencia ¿a qué? A una zona tangible denominada bosque de protección, un área intangible conocida como el Parque Nacional, una zona reservada, categorizada como santuario nacional, un área intangible denominado reserva paisajística. Paucar dice, profesor, la letra A, la letra A. Sabemos que el Alto Mayo, ubicado en San Martín, es una zona tangible, denominado, ¿qué cosa? Bosque de protección. ¿Y por qué se caracteriza un bosque de protección? Porque va a ser un manejo adecuado de la cuenca, ¿verdad? Ya. Alternativa A, una zona tangible denominada bosque de protección. Hasta ahí cumple. La B, un área intangible no es un área intangible, porque ahí se permite el aprovechamiento. La B, descartado. La C, estamos corroborando las demás alternativas. Una zona reservada. ¿Qué es una zona reservada? Es un ecosistema o es un lugar donde se está haciendo los estudios para clasificarlo. Se puede clasificar en tangible o intangible. Entonces aquí dice, una zona reservada categorizada como santuario nacional, no, hay incoherencia, porque una zona reservada está en evaluación para su clasificación, que puede ser tangible o intangible. En intangible puede ser parque nacional, santuario histórico, ¿ya? La D, un área intangible, denominada reserva paisajística. Un área intangible puede ser parque o santuario y no una reserva paisajística. ¿Cuándo es una reserva paisajística? Cuando existe armonía. ¿Armonía entre qué? Entre lo natural y lo cultural. Ejemplo, profesor, Norcochas Yauyos, que se ubica en la Sierra de Lima, al sur. ¿Y cuál es la armonía?
La cascada, la caída de agua de poca altura, natural. Y lo cultural, ahí tenemos cerca el Capañán, parte del Capañán o el Gran Camino Inca. Por lo tanto, 9, la respuesta a la letra A, de ángeles, así como ustedes, ángeles. Ya, ángeles. 10. Una nueva especie de musaraña fue descubierta en Tabaconas, Nambaye, durante la investigación realizada por científicos de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, con el apoyo del CERNAM. ¿Qué cosa es el CERNAM? Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, siendo los únicos autorizados para ingresar a la zona. Identifique los enunciados correctos sobre el área natural protegida mencionada en el texto. Ya, Tabaconas, Nambaye, áreas naturales protegidas. Analizamos. 1. ¿Está permitido el aprovechamiento del recurso? En Tabaconas, Nambaye. Por más que no te acuerdes, dice, ¿no? Durante la investigación realizada por los científicos de la Universidad San Agustín, siendo los únicos autorizados para ingresar a la zona. Si en el texto de la pregunta dice siendo los únicos autorizados para ingresar a la zona, entonces estamos hablando de un área intangible. ¿Sí o no? De un área intangible. Si en Romanos 1 me dice está permitido el aprovechamiento de recursos naturales, eso es falso, es incorrecto. ¿Es considerado como una zona de tipo intangible? Sí, verdadero. ¿Es un santuario que conserva la Puya Raimondi? No, la Puya Raimondi lo tenemos en el Parque Nacional Huascarán, principalmente. Está ubicado en Cajamarca y protege el tapir de altura. Sí, verdadero. Figueroa me dice, profesor, la letra D, hizo la respuesta. Indique que yo estoy dando esa respuesta, me dice Figueroa. Cusihuamán también dice, profesor, la letra D, eso es la respuesta. A ver, ¿qué hizo los demás alumnos? ¿Está bien o no? ¿O tienen alguna duda? ¿Está bien la respuesta? ¿Sí o no? Escriban, escriban, chicos, escriban, si no, para hacer la aclaración correspondiente. Ya, ¿todos de acuerdo entonces? Muy bien. Si está ok, siguiente pregunta. 11. Establece la relación correcta entre los recursos naturales y los agentes de contaminación que afectan determinados lugares del suelo del Perú. Suelo con qué, agua con qué, aire con qué. ¿Cuál es lo correcto? Pau Carrice, ya tengo la respuesta, Cusihuamán, profesor, ese es fácil, ya aprendí y estoy preparándome para dar un buen examen de admisión y lograr el objetivo, profesor. ¿Qué se relaciona con el suelo? ¿Qué se relaciona con el agua y con el aire? Relacionando, a ver, ¿cuál sería? La D, muy bien, correcto. Correcto, estimados alumnos, correcto. Azabache, la D. Paucar, la D. Pasamos a la pregunta 12. Dice, la Autoridad Nacional del Agua promueve la reutilización del agua dulce. Determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados, teniendo en cuenta las condiciones establecidas por la Autoridad Nacional del Agua, que eso es el ANA, ¿no es cierto? La Autoridad Nacional del Agua. ¿Ya? ¿Cuál es la respuesta? Analicen. Las aguas residuales deben cumplir con los parámetros de calidad. Verdadero, verdadero.
Parte de las aguas son utilizadas como agua potable. Falso. Los usuarios de ese recurso deben contar con una certificación. Así es. Su uso debe favorecer el desarrollo de productos agrícolas. Verdadero. Por lo tanto, la respuesta es la letra C. Casa. C. Muy bien. 13. El sector agrario del gobierno regional de Lambayeque promueve el manejo sostenible del recurso suelo con una serie de procedimientos. Determine las acciones que favorecen la conservación del suelo de dicha región. ¿Cuáles serán los procedimientos que favorecen la conservación del recurso suelo, que es un recurso semi-renovable de dicha región? A ver, chicos, analicen. ¿Y cuál es la respuesta? 13. Muy bien, correcto, Román Lar. Figueroa Lao. Pasamos a la pregunta 14. Dice, los habitantes Chosica viven en una zona rodeada de quebradas activas y secas, que cada verano se convierte en escenario de pérdidas humanas y económicas. Frente a la ocurrencia de huaicos o yoquias y el poco interés de las autoridades, del texto se infiere que los factores que inciden en el riesgo son, ¿cuáles serán? ¿Mm? El tema gestión de riesgo de desastre, las zonas vulnerables y la licencia y construcción, en parte. ¿Para qué le han dado licencia a un lugar donde hay un peligro, que es el flujo de lodo que discurre por acción de la gravedad? Los inadecuados pronósticos y la vulnerabilidad hídrica, el peligro inminente y el manejo de cuencas hidrográficas. Para que exista riesgo, tiene que haber, ¿qué cosa? Riesgo. Para que exista riesgo, debe haber peligro y vulnerabilidad. ¿Sí o no? El peligro es la lluvia intensa, que genera que se forme un material inconsistente y por acción de la gravedad fluya. Y la vulnerabilidad es para qué se ha hecho construcciones, edificaciones en la zona de la quebrada. ¿Cuál es la alternativa? Donde encontramos peligro y vulnerabilidad. Pues eso debe ser la respuesta. Acuérdate que al peligro también se le conoce con otro nombre, amenaza, ¿no es cierto? Amenaza o peligro es lo mismo, es lo mismo. Lo que sucede es que amenaza mayormente se hablan en otros países o se dice en otros países. Y en el Perú se dice peligro, 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 pero en el fondo es lo mismo, así como alud y avalancha. ¿Qué es alud? Desprendimiento de inmensos bloques de hielo. Eso se dice en el Perú, alud, 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 y así lo maneja el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI. Pero en otros países no lo llaman alud, lo llaman avalancha. ¿Ya? A ver, estimados alumnos, ya se acordaron. Claro, ustedes son unos genios. La D, pues, profesor, escribe a Sabache, Cusihuamán, profesor, la D. Gómez Alfaro, la D, pues, profesor, la D. Muy bien, la D. 15. Dice, el Perú se ha convertido en uno de los 10 primeros países proveedores de alimentos en el mundo, gracias a su reciente y variada producción agrícola, además de ser un gran referente culinario. Identifique los factores que han permitido esta condición y marque la alternativa correcta. ¿Cuál es? La presencia de grandes empresas agrícolas en todo el territorio.
En todo el territorio, no, profesor. El incremento de la exportación de frutas y hortalizas frescas, sí. La diversidad de nuestras exportaciones agrícolas, claro, tenemos arándanos, tenemos espárragos, páprica, sí. El impulso de la gastronomía peruana en el sector agrícola, correcto. La alta tecnología de riego aplicada en las unidades agrícolas andinas, eso sí, no. Porque en la zona andina mayormente se utiliza las tierras de secano. ¿Y qué son las tierras de secano? Aquellos que dependen de la lluvia para la producción. Bueno, alta tecnología sí es en la costa, pero en la zona andina no. Por lo tanto, cumpliría 2, 3 y 4. Respuesta a la letra D, dedo, dedo. Muy bien. 15, la letra D. 16. Sobre el desarrollo de la ganadería en diferentes regiones del país, determine el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. A ver, eso es el tema de actividades económicas. ¿Sí o no? Últimos temas. El cebú es una especie bovina que se cría en la selva peruana. La crianza de aves se da en las zonas áridas de la costa. Suri y Huacaya son razas ovinas con lana de muy buena calidad. Ovina, ovejas. Las mayores cantidades de ganado vacuno criollo se localizan en la sierra. Los suelos pecuarios, ¿qué son pecuarios para la agricultura y la ganadería? Predominan en la región de la selva baja. La selva baja normalmente está inundada. Los dos primeros son verdaderos. Falso, verdadero y el último es falso. Respuesta a la letra B. Bueno. 16. Bueno. 17. De los siguientes enunciados identifique el que corresponde a la pesca artesanal. Luego marque la respuesta correcta. 17. A ver, ¿cuál es? A la pesca artesanal. La pesca artesanal es orientada para el consumo humano directo, ¿sí o no? Si más tarde tu mamá te va a dar en el almuerzo una fuente de ceviche mixto, una jalea, una parihuela, un pescado a lo macho, eso es pesca artesanal, ¿sí o no? Orientado al consumo humano directo. ¿Cuál es? ¿Se desarrolla en 5 regiones del litoral peruano? No. Tenemos 11 regiones del litoral. ¿El 50% de la producción artesanal se da en el sur? No. Se da principalmente en la zona de Chimbote, en el Callao, en la zona sur, no. La gran mayoría de los pescadores son informales. Así es, correcto. Los arrastreros son embarcaciones que deben extraer los recursos más allá de las 5 millas. Y si es más allá de las 5 millas, ya no es pesca artesanal, es pesca industrial. Dice, solo pueden realizar sus faenas cerca del litoral. No, 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 eso es imposible. Tienen que realizar sus faenas más allá de las 5 millas. Bueno, entonces, 17, la respuesta de la letra Lozada, dice profesor, la sí, felicitaciones, Paucar. Dice, la sí, profesor. Muy bien. Vamos a la pregunta 18. 18. ¿Verdadero o falso? Dice, sobre el sector minero e hidrocarburos en el Perú, establezca el valor de verdad o falsedad de los enunciados que a continuación se presentan. Las minas de la Sierra Central son polimetálicas. ¿Qué son polimetálicos? Se extrae de repente cobre, zinc, plomo, plata, ¿no? La mayor producción de gas natural se da en Arequipa o en Aguaitía. El sector cuprífero, cobre, es el que genera mayores divisas. La totalidad de las refinerías son de propiedad estatal. ¿Cuál será la respuesta?
18, la letra C. Muy bien, correcto, correcto. 19. El año pasado, producto de los efectos del fenómeno del Niño, los huaicos que se produjeron en la región andina de Lima causaron daños en algunas centrales hidroeléctricas ubicadas en dicho territorio. Identifique dos de las centrales hidroeléctricas que fueron afectadas. En otras palabras, ¿cuáles son las centrales hidroeléctricas que se encuentran en Lima? A, dice Huallanca, Moyopampa. Huallanca está en Ancash, no cumple. Matucana, Cayahuanca. Huampaní, Sangabán. Huinco, Charcani quinto o Charcani 5. ¿Cuál es? Muy bien, los hay, dice profesor Matucana y Cayahuanca, en la cuenca del río Rímac. Ahí es donde se han establecido la mayor cantidad de centrales hidroeléctricas. El río Rímac tiene como su principal afluente, dice, el Santa Eulalia, donde se ubica la central hidroeléctrica también de Huinco. Por lo tanto, cumple la letra C. Correcto. Pasamos a la pregunta 20. Sí, profesor, 20, la nota que se acaba en el colegio, siempre dice, ¿ya? El turismo es una actividad económica muy importante y de gran proyección para el país, por lo que el viceministro de Turismo, dentro de sus actividades, debe ¿qué cosa? ¿Cuál es lo correcto con respecto al turismo y con respecto a las funciones del viceministerio de Turismo? Ya, a ver, analicen, analicen. ¿Cuál es la respuesta? A ver qué dicen los demás. Escriban por favor sus comentarios. Muy bien, correcto. La letra D cumple 1, 3 y 5. Correcto. 21 dice, comparando los datos del censo de 1940 y el 2007, la población peruana pasó de 7 a 28 millones de habitantes. Es decir, se cuadruplicó. Además, el Perú pasó de ser un país eminentemente rural a uno urbano. Eso se va a determinar ya en el censo de 1972, ¿no es cierto? Estos cambios significativos en la población estuvieron ligados a los siguientes factores. ¿A qué factores? Al crecimiento natural, a las migraciones externas, a las migraciones internas, a la descentralización administrativa, el descenso de la natalidad. ¿A qué se atribuye ello? ¿Cuáles serán? Si aumentó, es porque hubo crecimiento natural. El crecimiento natural es la diferencia entre los que han nacido y los que han fallecido. Y si pasó a ser eminentemente urbano, antes era rural, pasa a ser urbano es porque hubo migración, pero una migración a nivel nacional, una migración interna. Por ejemplo, nuestros hermanos de Cajamarca o de Huancavelica se trasladaron a Lima, sobre todo Lima metropolitana, ¿verdad? Entonces, estaría con crecimiento natural y las migraciones internas. La vi, pues, profesor, dice Cusihuamán Figueroa, dice, la vi, profesor, la vi. Muy bien, estimados alumnos. Pasamos a la pregunta 22. Dice, según cierto cuadro sobre los emigrantes, ¿cuándo es emigrantes? Cuando abandonan el país. Sobre los emigrantes peruanos en el periodo de 1990 al 2015, las personas que viajaron al exterior fueron mayormente ¿qué? Y ahí están las edades y ahí es el porcentaje. Analicen. Lugar de nacimiento,
Y ahí está en porcentaje en Lima, La Libertad, Ancash, Callao, Junín. En Romanos tenemos 1 son adultos mayores, 2 son adultos, 3 son profesionales, 4 son provincianos, 5 son limeños. A ver, analicen. Ahí tiene la edad, el lugar de nacimiento. Fueron mayormente ¿qué? Adultos mayores y limeños, fueron adultos y profesionales, profesionales y provincianos. 22. ¿Cuál es la respuesta? Analicen. Muy bien, felicitaciones. Lozada, dice el profesor, es la D. Sería adultos y limeños, pues según el porcentaje que estoy observando y también según el grupo de edades. Claro, porque si me dice de 30 a 49 son adultos y es el 42%, ¿no es cierto? Y según su nacimiento, indican que de Lima es el 50,8. Entonces son adultos limeños, ¿no? Muy bien por analizar correctamente la información. Así o similar te van a venir en el examen de admisión. Pasamos a la pregunta 23. Entonces, la respuesta a la 22 es la D, dedo. 23 dice, las áreas urbanas y rurales presentan notadas diferencias. Los pobladores urbanos obtienen mayores ingresos económicos por su participación en actividades. ¿En qué actividades se dedican la población urbana? Mientras que los pobladores rurales, ¿cuándo se dice rural? Cuando la mayoría se dedica a la actividad agrícola, ganadera y forestales, mientras que las poblaciones rurales, por la dispersión de viviendas y tierras fértiles, se dedican al sector. ¿A qué sector? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuál es? ¿Listos? No, no, la sé, dice, a ver. Claro, sería comerciales, mientras que en los rurales sería primario, ¿no es cierto? Primario, ahí tenemos la agricultura, la ganadería, la caza, la tala y todo ello. Sí, profesor, yo dije eso, hice Villacorta. 24. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento busca facilitar el acceso de la población a una vivienda digna y de servicios básicos de calidad y sostenible. Un ejemplo de ello es la ampliación de la cobertura de agua potable, construcción del gasoducto del sur, modernización de las postas médicas, implementación del transporte público masivo. ¿Cuál es lo idóneo? Servicios básicos de calidad. ¿Cuál sería relacionado? Servicios básicos y sostenible. Lo básico, ¿no? Porque sin ese recurso, imagínense cómo podríamos enfrentar la pandemia, ¿no? Correcto, la letra A, ampliación de la cobertura de agua potable. Felicitaciones. Muy bien, están respondiendo de forma correcta. 25. La ciudad de Iñapari no solo es un atractivo natural del departamento de Madre de Dios, sino también es un bloque de desarrollo económico. Conforma un paso de frontera con la ciudad de Asís, en Brasil, donde se ubica el puente binacional que permite el tráfico comercial y el traslado de importantes corrientes turísticas. Del texto se infiere que ambas ciudades constituyen ¿qué? Una conurbación, una zona de frontera, una región fronteriza, un bloque político.
Cuando en la zona fronteriza, ¿ya? Cuando en la zona fronteriza hay dos ciudades importantes con gran flujo comercial, se dice una zona de conurbación. 25, respuesta a la letra A, de Ángeles, como son ustedes. 26, en el paso fronterizo Perú-Chile, Chile-Perú, se presentan dificultades vehiculares para cruzar hacia el país vecino. Por eso se viene agilizando las conversaciones para firmar el convenio que permitirá construir un paso a desnivel, una zona casi hundida, ¿ya? Eso se llama el desnivel. Que hará, o también puede ser en la parte superior, que hará más ligero el tránsito desde el complejo de Santa Rosa, Perú, hacia Chacayuta, en Chile. Esto es posible porque dicha frontera se concibe como un espacio ¿de qué? Y que permite el desarrollo de los países hermanos. De interacción, porque eso es una frontera. Una zona frontera es una zona de interacción, de vínculo y de actuación compartida. 26, la D. Muy bien, la D. Siguiente. 27. El índice de desarrollo humano se elaboró en base a tres indicadores: la esperanza de vida, que también se habla de longevidad, los años de escolaridad o el nivel educativo, y el ingreso bruto per cápita o ingreso por persona. Es así que clasifica a los países en cuatro niveles: muy alto, alto, medio y bajo. ¿Qué país dentro de América presenta el índice de desarrollo humano bajo? Haití, profesor. ¿Y Haití en qué bloque se encuentra? ¿América Norte, Centro o Sur? A ver, estimados alumnos que han viajado por diferentes lugares del Perú y América. En el centro, pues, profesor, en el centro, me dice Talía. Villacorte, en el centro, profesor Paucar. En América Central, Haití. Muy bien. Así es, correcto. 28. América presenta una gran diversidad lingüística, cultural, histórica, geográfica y social, convirtiéndolo en un continente de contrastes. Identifica las afirmaciones verdaderas sobre sus características, luego marca la respuesta correcta. Argentina, Chile y Canadá presentan un índice de desarrollo humano muy alto. Sí, verdadero. El Mississippi o Mississippi y el Orinoco son ríos que se extienden en América del Norte. El Mississippi o Mississippi es la cuenca que permite un gran desarrollo, sobre todo en Estados Unidos, Norteamérica. Y el Orinoco, en parte de su recorrido, permite qué cosa? El límite fronterizo entre qué países. La clase anterior se te dio la información. ¿Entre qué países establece el límite? La clase anterior se te dio la información. Yo sé que tienes buena memoria. Si te has acordado de temas dos o tres anteriores al último lunes, entonces con mayor razón te debes estar acordando de la última clase. Venezuela y qué país? El Orinoco. Colombia. Muy bien. Ya. Si me dice Mississippi y el Orinoco, América del Norte es incorrecto, ¿no es cierto? Uno sí cumple, Mississippi, pero el Orinoco no, porque el Orinoco está en América del Sur. Ya. Puerto Rico tiene la categoría de territorio dependiente de Estados Unidos. Dependiente de Estados Unidos. Es una semidependencia, que es muy diferente. No. 4. En Centroamérica la economía principalmente gira en torno a la minería. Relativamente sí.
La capital de Bolivia, hablamos de capital constitucional, es Sucre, claro, porque su capital administrativa es La Paz, ubicada a 2.328 metros sobre el nivel medio de mar. Así es. Por lo tanto, 28, la respuesta es la letra B, de buenos estudiantes como son ustedes. 29, establezca el valor de verdad o falsedad de los enunciados sobre las características del continente asiático. A ver, ¿la mayoría de la población reside en las ciudades? No, ligeramente se tiene población rural. Ligeramente hay mayor población rural. Por lo tanto, ¿no cumple, profesor? No, no cumple. Siguiente. El mayor desierto es de arena, porque también hay desierto de piedra. Se localiza en la península arábica, donde están los países petroleros, como Qatar, Emiratos Árabes Unidos. ¿Sí o no? Sí, profesor, eso es verdadero. Ya. El río Mekong recorre países del sudeste asiático como Vietnam. Verdadero. El índice de desarrollo humano de la mayoría de los países asiáticos es alto. Falso. En Asia se localizan los mayores yacimientos de cobre. No. Por lo tanto, la respuesta es la letra C, casa. 30. Dice, en Asia se localizan las cordilleras más altas del mundo, el Himalaya, el Tian Shan, el Kunlun, el Karakorum, el Hindu Kush. Estas cadenas de montañas se conectan en una región montañosa del Asia Central, con altitudes mayores a 7.400 metros sobre el nivel medio de mar, y numerosos glaciares. Esta área, por ser el punto donde se encuentran las cordilleras mencionadas, es conocido como la meseta del Tíbet. No. El nudo de Tíbet, el techo del Everest. Es conocido como el macizo de Pamir. ¿Ya? El macizo de Pamir. De forma general, acuérdate que Asia es el continente más poblado, es el más extenso. ¿Ya? El más poblado, el más extenso. Y que además tenemos países que se encuentran dentro del continente asiático, pero también corresponden en parte al continente europeo, ¿verdad? Son los 7 países euroasiáticos. ¿Cuáles son algunos de esos países? ¿Te acuerdas? Rusia, Turquía, Chipre, entre otros. ¿Ya? A ver, una pregunta dice, profesor, ¿el Alto Purús es el parque más alto en el Perú? Alto no, es el más extenso, el Alto Purús. Ya es el área natural más extensa, no solo como parque, sino como en forma general, como área natural protegida es el más extenso, el Alto Purús. El más alto es el Parque Nacional del Huascarán, donde se protege a la puya Raimón, llamado también Titanca Candelabro Santón. ¿Sí? Bien, chicos, hemos llegado entonces a la parte final del repaso. Primero felicitarlo porque lo han hecho de forma correcta, pero también tenemos que ser conscientes que ustedes tienen que seguir preparándose, tienen que seguir en ese ritmo. No descuiden su preparación, continúen, no te confíes, porque así como ustedes que tienen un buen nivel, también hay otro grupo de chicos que tienen un nivel así como ustedes. Entonces tienen que seguir estudiando, seguir esforzándose. El agradecimiento por haber participado y por estar atento siempre en cada indicación que daba y estar atento a la clase. Bien, chicos, cuídense, éxito en todo lo que tengan que realizar